En el año de 2018, la WWE firmaba un acuerdo de alianza multimillonario con el gobierno de Arabia Saudita. Este acuerdo garantizaba la presencia de 2 eventos al año por 10 años a partir de 2018, ganando, según diversas fuentes, 50 millones de dólares por cada uno de estos eventos. El primero de ellos se realizó el 27 de abril de ese año. Sería titulado The Greatest Royal Rumble y tendría como evento estelar un masivo Royal Rumble con 50 participantes. Debido a la gran cantidad de luchadores en esta pelea, se tenía que llenar el campo con algunas sorpresas, de las cuales WWE aportó con nombres de gran reconocimiento como Kurt Angle, Rey Mysterio y Chris Jericho, aunque el mismo gobierno árabe pidió a algunos luchadores, entre ellos The Undertaker, quien apareció en el evento, y Yokozuna, quien por un pequeño problema no apareció en el evento. Verán, Yokozuna había fallecido casi 20 años antes, en 1999. Así que, para darle gusto a los árabes, WWE puso en el combate al luchador de sumo Hiroki Sumi, de quien no se había hablado nada antes de la pelea y no se ha hablado nada de él después de esta. En el 2012, una situación bastante inusual sucedió en un evento en vivo celebrado en Sao Paulo, Brasil, en específico en el evento estelar de la noche. Una lucha por el campeonato de la WWE entre el campeón CM Punk y su retador Chris Jericho. En medio de la pelea, y con la intención de generar calor con el público, Jericho decidió patear una bandera brasileña que entró en el cuadrilátero. Acto seguido, la policía brasileña detuvo la lucha para pedirle a Jericho que se disculpara con el público, ya que de lo contrario sería llevado preso. Jericho no tuvo otra opción, y luego de que se pidieran todas las disculpas necesarias, la lucha continuó, siendo ganada por Punk. Regresando a los Estados Unidos, Chris Jericho fue suspendido por 30 días de la compañía por todo lo sucedido, y la misma WWE tuvo que lanzar un comunicado pidiendo disculpas y explicando el acontecimiento. El año 2001 fue uno muy difícil, tanto personal como profesionalmente, para Eddie Guerrero, quien era una parte importante de los programas televisados de la empresa en aquella época. Eddie había desarrollado una adicción a los painkillers luego de su accidente en motocicleta el día de Año Nuevo de 1999, por lo que fue enviado a rehabilitación en mayo de 2001, siendo sacado de la programación semanal. 6 meses después, el 9 de noviembre de 2001, Eddie Guerrero, quien admitía estar pasando por una fuerte depresión y que había sido dejado por su esposa en medio de la rehabilitación, fue arrestado por conducir en estado de ebriedad, por lo que fue despedido de la empresa. Este incidente fue lo que le abrió los ojos. Los siguientes 6 meses de su vida fueron muy importantes para él, ya que reconstruyó su imagen por completo, dejando las adicciones de lado, convirtiéndose al cristianismo, reconciliándose con su esposa y dando actuaciones fuera de este mundo en el ring de la recién nacida Ring of Honor contra luchadores como Rey Mysterio y CM Punk. Todo esto le valió el ser recontratado por la WWE en mayo de 2002, y fue en esta segunda etapa que le llegó a Eddie la oportunidad de ganar el campeonato de la WWE, lo que definió su legado como una de las leyendas latinas más grandes de la historia del deporte. En el 2017, la WWE había planificado una nueva estrategia de expansión de marketing que llevaría el producto a una nueva área que podía ser explotada de gran manera como lo era la India. Entre las estrategias que utilizarían se encontraban la programación original exclusiva para la región, eventos en vivo más constantes y la representación del país en televisión semanal. Aquí es donde entra la historia Jinder Mahal, un luchador que había debutado en SmackDown en el año 2011 sin hacer mucho de relevancia, hasta que en el 2014 fue despedido de la compañía. Jinder regresó en 2016 con la segunda división de marcas, a hacer más de lo que había hecho en su primera etapa en la empresa. Sí encontró la manera de hacer más nada de la nada que ya estaba haciendo, pero bueno. En abril de 2017, Jinder sorpresivamente ganó una pelea para saber quién enfrentaría al campeón de WWE, Randy Orton, en el pago por evento Backlash. Para muchos, incluyéndome, Mahal contra Orton solo pasaría a ser una de esas luchas raras
que la WWE hace cuando están rellenando programación y esperan para comenzar alguna historia más grande. Pero en este caso no era así. Mahal ganó el campeonato de la WWE luego de ganar menos de 15 peleas contando eventos no televisados después de casi un año de su regreso. Jinder tampoco fue un campeón rápido. Su reinado duró 6 meses, entre los cuales peleó varias veces contra Randy Orton y contra Shinsuke Nakamura, perdiendo finalmente el título ante AJ Styles en la edición del 7 de noviembre de 2017 de SmackDown. Después de perder el campeonato, Mahal regresó a la media cartelera, sin tener muchos triunfos más, y actualmente se encuentra en el roster de NXT. El reinado de Mahal fue una estrategia de marketing descarada que ni siquiera funcionó, ya que el mercado indio no vio aumentos con Jinder como campeón. Además de que, para colmo, Jinder Mahal es canadiense. Estamos de regreso en el drama de Shawn Michaels y Bret Hart. Estos dos tienen tantas historias como para hacer un iceberg de ellos dos solitos. Al explicar el Montreal Screwjob, mencioné que Bret Hart no estaba dispuesto a perder el campeonato ante Shawn Michaels en tierras canadienses. Esto era por una combinación entre el orgullo patriótico de Hart y de un genuino odio entre ambos luchadores. Desde un principio había tensión entre ambos, aunque por lo regular era más que nada una de esas rivalidades profesionales donde solo intentaban superar el uno al otro. Este profesionalismo murió en la edición del 19 de mayo de 1997 de Monday Night Raw, en la cual un promo de todos los días comenzó una enorme pelea. Se suponía que Bret Hart retaría a Shawn Michaels a un combate para el evento Pague por Ver King of the Ring de aquel año, y habría un intercambio de palabras para vender esta lucha, ya saben, lo normal. Pero en ese intercambio, Shawn Michaels dijo que Bret Hart no lo podría vencer, aún después de haber tenido los días soleados, o Sunny Days, que había tenido. Con esta frase, Shawn Michaels insinuaba la existencia de una relación extramarital entre Bret Hart y la ballet Sunny en televisión nacional, algo que no estaba en ningún guión. Por lo que el enojo del Hitman es completamente entendible. La rivalidad profesional se había vuelto personal, lo que llevó a una explosión total en el Survivor Series de aquel año. Una historia que es bastante rápida, pero que hoy en día no es recordada por muchos y resulta bastante interesante de conocer con el contexto actual. En 1998, la WWF tenía en su roster a dos de los peleadores legítimos más temidos del planeta con éxitos tremendos en la UFC, en Ken Shamrock y Dan the Beast Severn. Este último llegó a la empresa siendo no solo el campeón mundial de la NWA, sino también el campeón mundial de la UFC. Así que en 1998, mucho antes de que se volviera el fenómeno que es hoy, el campeón de la UFC aparecía semanalmente en los programas de la WWF. Estas apariciones también llevaban a promoción para los eventos de la UFC que aparecían en la programación de la WWF en las peleas de Severn. El panorama de la lucha libre mexicana entre los años 90 y los años 2000 es una de las cosas que más me causa interés en el mundo de la lucha libre, siendo una de las figuras principales para el deporte en aquella época el promotor Antonio Peña, quien fundó Asistencia, Asesoría y Administración en el año de 1992. Siendo esta una versión mexicana de la WWE bajo su control, la AAA de Antonio Peña era una empresa llena de luchas genuinamente buenas, personajes caricaturescos e historias de telenovela. La AAA era una empresa de lucha libre en la cual pasaba de todo. Podías ver una lucha 5 estrellas y 3 minutos después podías ver a Pimpinela Escarlata besando aficionados o el cómo fracasaban terriblemente en conseguir una escalera decente. La WWE vio durante esta época, en 1997 para ser exactos, que a la WCW le estaba funcionando el utilizar luchadores mexicanos en su división crucero, con nombres como Psicosis, La Parca, Juventud Guerrera y Rey Mysterio Jr. La WWE decidió entablar una alianza con la empresa de la cual estas estrellas habían salido, la cual fue anunciada previo al Royal Rumble de 1997. La alianza entre la AAA y la WWF uniría a ambas empresas y a sus talentos, incluyendo
apariciones en aquella edición del Royal Rumble de luchadores como Mil Máscaras, quien se eliminó él solo, Latin Lover y el Cibernético. La alianza no duró mucho y no trajo muchos beneficios para las empresas, por lo que fuera de las actuaciones de estos luchadores en aquel Royal Rumble, no muchos la recuerdan. En 2013 debutó en NXT un equipo de luchadores que lucían como el paquete completo. Enzo Amore se trataba probablemente de uno de los mejores luchadores hablando al micrófono en la historia de la WWE, mientras que su compañero Big Cass tenía la presencia y el tamaño que le gustaba a Vince McMahon y le daban un alto potencial de superestrella. Ambos debutaron en el roster principal en el 2016, con una reacción monstruosa del público, lo que parecía los apuntaba directamente a un reinado con los campeonatos en pareja de la compañía. Aunque el tiempo pasó, y este reinado, que lucía destinado, nunca llegó. Incluso antes llegó la separación del dúo, en el mes de junio de 2017. Enzo, para este punto, se mostraba en televisión como un luchador incapaz de defenderse a sí mismo y sin habilidad luchística alguna, mientras que Cass cargaba completamente con el equipo, por lo que este feudo de separación se inclinó por completo del lado de este último. La separación fue el principio del fin para ambos luchadores, ya que todo lo que le siguió a esto fue escándalo tras escándalo tras escándalo sin fin. Para empezar, Enzo Amore se había convertido en una presencia insoportable tras vestidores en estas épocas. Nadie quería saber nada de él y no tenía amigos en el vestidor. Fue despedido en enero de 2018 luego de no informar a la compañía de que se le había comenzado a investigar por acoso, que aunque nunca fue declarado culpable de esto, fue algo así como la excusa perfecta para deshacerse de él. Mientras que Cass, quien regresó de una lesión en abril de 2018, fue despedido en junio de 2018, tras varios incidentes que incluyeron el salirse del guión y atacar más de lo que debió a un extra que apareció en un segmento con él. Ambos siguen en activo en la lucha libre, pero no parece que regresarán a WWE. Los videojuegos de lucha libre han perdido mucha variedad recientemente, ya que a diferencia de años pasados en los que cada consola tenía una opción de videojuego de la WWE diferente, desde la edición 2006 del SmackDown vs. Raw, todas las consolas han tenido que jugar este videojuego con muy pocos spin-offs o juegos fuera de la serie principal. 3 solamente, para ser exactos. Por lo que cuando un juego de la serie principal no es bueno, no hay de otra. Esto se sintió con el desastre hecho videojuego titulado WWE 2K20, ya que luego de un juego bastante bueno, como WWE 2K19, había esperanzas para que la siguiente entrega fuera igual de buena o mejor. Estas esperanzas peligraban con la salida de Jukes como desarrolladora de la serie a tan solo 2 meses de que este juego saliera. Esto activó un pánico extremo en 2K, quien tuvo que prácticamente rehacer el juego desde cero, lo que resultó en una experiencia llena de bugs, con gráficos inferiores a los de su predecesor y que no había agregado lo suficiente para meritar una nueva compra. El juego fue tan malo que se llevó el juego del año siguiente de cajón, siendo cancelado el WWE 2K21, regresando a la franquicia hasta marzo de 2022 con el WWE 2K22. En el verano de 2009 la WWE tenía una historia que era arriesgada y fuera de la norma, pero que quizás podría funcionar. El 15 de junio de aquel año, Vince McMahon aparecía en Raw para anunciar que el programa, no la compañía, el programa, había sido vendido al multimillonario y futuro presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Trump anunciaba que la siguiente semana en la primera edición del ahora conocido como Trump Raw, no habría comerciales, y el evento estelar del evento Pague por Ver The Bash, a celebrarse en 2 semanas entre Randy Orton y Triple H, se adelantaría a esta emisión. La historia lucía como algo grande que se resolvería hasta meses después, pero muchos inversores creyeron que esta venta había sido algo real, causando que el valor de la compañía en el mercado de acciones cayera un 7%, por lo que la misma empresa lanzó un comunicado confirmando que esto se trataba de una historia y no era algo real. Por este mismo motivo,
Todos los planes a largo plazo para Trump Raw fueron cancelados, dándole cierre a la historia en televisión solo una semana después, con Mr. McMahon comprando el show de regreso. La pandemia de COVID-19 cambió el cómo se experimentaban los eventos en vivo por un tiempo. En aquellos primeros meses de la pandemia, el mundo de la lucha libre decidió experimentar de muchas maneras con el cómo se hacían los espectáculos. AEW hizo sus primeros shows en un pequeño gimnasio adaptado, pasando luego al Daily's Place. AAA probó con el formato de las autoluchas, que sí fue novedoso, pero no se llevó más allá. La WWE quería experimentar algo totalmente nuevo para la realización del evento SummerSlam 2020. Se hablaba de hacerlo en un barco en medio del océano, se hablaba de hacerlo en una playa, se hablaba de muchas opciones, pero al final la WWE decidió innovar. Se construyó todo un set con pantallas, láseres, luces, drones y presentación de alto nivel que permitiría a los fanáticos ver los eventos de manera virtual adentro de la arena por medio de un sistema parecido a una llamada de Zoom. Este set fue conocido como el Thunderdome, que entre agosto de 2020 y julio de 2021 fue el hogar de la WWE, viviendo eventos como Hell in a Cell, Elimination Chamber y el Royal Rumble. Aunque el no tener público en vivo afectó la experiencia de muchos viendo el producto en televisión, este set resultaba como la opción más aceptable de presentar los shows sin un público en vivo. El regreso del público en vivo se dio finalmente el 16 de julio de 2021, dándole fin a la era del Thunderdome. En lo que va del iceberg hemos hablado de promotores con personalidades alocadas y con mentes impresionantes para el negocio de la lucha libre. Hemos hablado de Vince McMahon, obviamente, con su Attitude Era, de Antonio Peña y de cómo transformó a la lucha libre mexicana para siempre. Y ahora es el turno de irnos a tierras orientales, donde hablaremos de un personaje icónico, Antonio Inoki. Inoki es el fundador de la New Japan Pro Wrestling en 1972, y ha sido uno de los más grandes luchadores en la historia del deporte, demostrando su talento no solo contra luchadores, tuvo combates contra peleadores de toda clase y de todas partes del mundo, siendo la más famosa de todas su pelea contra Muhammad Ali en 1976. Las aventuras de Inoki lo llevaron a ganar el campeonato de la WWF en 1979, derrotando al entonces campeón Bob Backlund. Esto fue el 30 de noviembre de aquel año, y para el 6 de diciembre tendría su primera defensa, derrotando a Backlund tras interferencia de Tiger Jeet Singh. Inoki se declaró insatisfecho por el resultado de esta pelea, el cual fue anulado, por lo que entregó el campeonato, que posteriormente fue reconquistado por Backlund en los Estados Unidos. El reinado de una de las más grandes leyendas del negocio con el campeonato de la WWE no es reconocido como oficial al día de hoy.